Muy buenas noches con cada uno de los que se encuentran conectados. ¿Qué tal? Estamos casi ya a mitad de semana. Y el día de hoy, chicos, vamos a ver la sesión, la unidad 3 del módulo 2 de las importaciones de Estados Unidos. Eh, bueno, hoy veo que hay menos gente, así que tienen oportunidad de hacer más preguntas en caso así lo deseen. Eh, a ver, ok, bien. Bueno, continuando con el tema de las importaciones de Estados Unidos, en esta unidad vamos a tocar un tema bastante importante, que es el de la estructura de los costos. Porque acuérdense que importar no es solamente el pagar por el producto que vas a comprar, ¿no? Hay muchos más costos y gastos involucrados durante el proceso de importación propiamente dicho. Así que vamos a tratar cuál es la importancia de conocer los costos de la estructura de los costos de una importación, en este caso una importación desde Estados Unidos, aunque esto puede ser aplicable a importaciones de cualquier origen en realidad. ¿Ok? Bueno, los costos de los operadores de comercio exterior ya los hemos venido viendo durante estas 6 sesiones. Ahora vamos a hacer un review, inclusive podríamos volver a tocar las diapositivas de la unidad 4, si mal no recuerdo, para los que no estuvieron ahí. ¿Qué es un factor de importación? Que es importante que conozcan a qué se refieren cuando se habla de factor de importación y los derechos a pagar que influyen bastante en el tema de la estructura de los costos, porque hay muchos importadores que recién están comenzando o inclusive no, que ya tienen un tiempo importando y a veces no consideran el tema de los derechos a pagar para estructurar los costos de una importación propiamente. ¿Ok? Entonces, igual que las sesiones anteriores, van haciendo sus preguntas, consultas, dudas si tuviesen y lo vamos viendo tipo a mitad de la clase y después al finalizar también. El día de hoy vamos a trabajar con Excel. Esto yo les voy a proyectar mi pantalla con Excel. No van a ser fórmulas muy trabajadas ni muy pomposas, así que va a ser de entendimiento para todos. Espero. Igual cualquier duda o algo, si estoy yendo muy rápido, me lo dejan saber, por favor. ¿Okay? A ver, los costos de importación. ¿Cómo están compuestos los costos de importación? Evidentemente es el precio del producto el cual vas a comprar, sea de uso personal, sea el o los productos que vas a comprar para comercializar, ¿no? El precio al cual te va a vender tu proveedor es una parte de los costos de importación. A ello tienes que adicionarle todos los gastos incurridos, todos los gastos involucrados, sea una importación aérea, sea una importación vía courier, sea una importación marítima. Ya hemos venido viendo a lo largo de estas sesiones que si hablamos, por ejemplo, de una importación vía courier menor a $200, pues nos van a cobrar el flete por kilogramo, nos van a cobrar unos gastos de desaduanaje y nos van a cobrar también por el delivery. Si estamos hablando de una importación aérea, es decir, va a venir en un vuelo carguero, por ejemplo, pues ahí hay que adicionar otros costos, ¿no? También se considera un costo del flete internacional propiamente. Ya va a haber un costo aquí en Lima de un agenciamiento de aduanas, porque entiéndase que si estás trayendo una mercadería en un vuelo carguero, porque se supone que es mayor a $2,000 en el supuesto de que fuese así, ¿no? Mayor a $2,000, entonces tienes que pagar un agente de aduana, tienes que pagar un almacén, también en este caso un terminal aéreo externo en el cual tu mercadería se va a quedar ahí hasta que tú tengas el levante de la aduana. Si fuese un marítimo, por ejemplo, un marítimo carga suelta de 3, 4, 5 cubos, una tonelada y media, pues además del flete, además de la agencia de aduanas, además del almacén, hay otros gastos que tienes que pagar, como por ejemplo el concepto de visto bueno. El almacén ya no va a ser un almacén aéreo, sino va a ser un almacén marítimo.
También está el transporte interno, ¿no? Porque ¿cómo haces para trasladar la mercadería de importación que está en el almacén, sea aéreo o marítimo, esto hacia tu casa o hacia tu local o hacia tu empresa? Ahí hay un transporte también que hay que tener en cuenta, que es lo que se va a pagar, ¿ve? Y si estamos hablando de una importación marítima, pero ya no de carga suelta, sino de todo un contenedor completo, pues hay otros costos involucrados, también otros gastos, ¿no? Además de todo lo que ya he mencionado, como para una carga suelta, aquí hay que, por ejemplo, tú vas a traer un contenedor de 20 pies, vas a retirar tu mercadería de todo el contenedor, la vas a descargar, entonces ese contenedor, esa caja se tiene que devolver. Entonces esa devolución, que es el concepto de gating, eso también tiene un costo, ¿ok? Entonces todo eso vamos a tratar ahora. Bueno, es lo que ya hemos conversado, ¿no? Fletes, seguro, los derechos. En el caso de los derechos, pues acordarse, si tu mercadería va a pagar ad valorem, el ad valorem no es recuperable. Entonces el ad valorem se debe considerar dentro de los costos de importación. Si vas a pagar IGB, es decir, vas a traer más de $200, pues el IGB, si estás constituido como empresa con RUC 20 o 10, pero eres una persona jurídica, pues el IGB termina retornando, entonces no se considera dentro de los costos, pero el ad valorem sí, el ad valorem no regresa al importador, entonces tienes que considerarlo dentro de los costos. El seguro, que como ya les había comentado, es de suma importancia. Si bien es cierto, los siniestros que ocurren no son en gran medida, pero ocurren y no debemos esperar a que nos suceda, a que suceda algo con nuestra mercadería como para recién contratar un seguro. Entonces el seguro también puede estar constituido dentro del concepto de los costos de la importación si lo contratases, ¿no? Ya lo hemos mencionado, los gastos de agenciamiento y otros gastos administrativos. Y otros gastos administrativos que afectan de forma indirecta a las importaciones, como por ejemplo, si ya tienes una empresa constituida, hay una persona, hay un asistente de importaciones quizá, o inclusive no. Gastos administrativos también se le considera a los gastos de transferencia interbancaria. Cuando tú haces una transferencia a través de una entidad bancaria, de un banco, pues el banco te va a cobrar a ti una comisión. Va a depender del monto que transfieras, pero en promedio son entre 50 y $60, promedio. Eh, a nivel contable, los gastos financieros no son considerados dentro de los costos de importación. Sin embargo, para efectos prácticos y a modo de sugerencia, yo sí los considero dentro del grupo de los costos de importación, porque es un desembolso que tú estás haciendo. Entonces, ya a nivel contable tiene una partida especial, por eso no lo colocan dentro del grupo de los costos de importación. Sin embargo, para efectos del ejercicio que vamos a hacer luego, sí los vamos a considerar. ¿Ok? A ver, sí chicos, les vamos a pasar el material, no se preocupen. Hay un archivo Excel que se los voy a hacer llegar también. Y Jonathan nos pregunta, en el caso de los valores, ¿se puede pedir el certificado de origen y reducir el currán? Muy buena observación, muy buen comentario, Jonathan. Sí, si la partida arancelaria del producto que vas a traer aplica para utilizar certificado de origen, pues sí. No todas las partidas aplican para utilizar un certificado de origen. Ya les había comentado que si van a traer cosas de Estados Unidos, pues el certificado de origen lo pueden realizar ustedes como importador. No es necesario esperar a que el proveedor se los mande. Las importaciones chinas es así, es el proveedor chino quien te tiene que mandar el certificado, ¿no? Si tú tienes el certificado de origen, pues puedes reducir en gran medida el valor. Hay algunas partidas que se liberan al 100%, hay otras partidas que se liberan al 60%, al 80%, eso ya varía de partida en partida, ¿no? Pero sí es un modo de que tus costos de importación no sean tan altos y puedas ahí ahorrarte varios dólares, ¿ok? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Todo lo que es dinero definitivamente es importante y mucho más si se habla de temas de costeo. ¿Por qué es importante el tema de importaciones? Porque si tú vas a traer una pieza para comercializar,
pues haciendo tú el costeo te vas a dar cuenta si realmente el producto que vas a importar es barato o es caro, aunque debemos resaltar que la percepción de barato o caro va a depender, ¿no? Porque de repente para mí un producto X es caro y para ustedes no, porque lo necesitan, porque les gusta más. Ahí ya es un tema más de percepciones. Pero si tú has hecho tu investigación de mercado, has visto que en el nicho en el cual vas a entrar, sabes que la pieza que va a llegar se considera barata o está dentro del promedio de los demás competidores, pues es importante para eso que hagas el costeo de tu importación. También es importante hacer el costeo porque ahí te vas a dar cuenta si es rentable o no. Hay muchos importadores que, por ejemplo, ¿no? Tienen como política, al menos en el tema de importaciones, eso ya depende de cada uno, pero hay muchos que dicen, no, para traer una mercancía importada por lo menos tengo que marginar un 50% para arriba. Estamos hablando de 50, 60, 70, 80, hay otros que solo marginan 30%, 20%. Ya te autopreguntarás tú, ya evaluarás si en el supuesto de que, por ejemplo, traigas algún producto X de importado, si tienes un margen de 10%, ¿realmente vale la pena? Ahora, ese 10%, visto en porcentaje, pues uno diría, es mejor traer algo que me arroje un 90%, supongamos, de margen a un 10%. Pero ese 10% posiblemente puede significar, no lo sé, exagerando, unos $5,000, $4,000, $10,000. Es variable, ¿no? Tú mejor que nadie conoces el mercado al cual quieres incursionar y tienes que evaluar si es rentable o no para el mercado al que estás apuntando, ¿ok? Y es un ahorro de tiempo en el aspecto y en el sentido de que si tú haces tu costeo de importación antes de que comiences todo el proceso de importación o cuando estás en el proceso de negociación con tu proveedor, y ves que realmente vas a traer un producto caro o que no es rentable, pues ahí te vas a ahorrar todo el trámite de importación, todo el tiempo que vas a invertir. Dicho esto, es importante resaltar que el costeo lo tienes que hacer antes de que comiences cualquier importación. ¿Por qué? Porque si bien no es un costeo final, eso va a ser más un precosteo, ¿no? Porque todo es estimado con los números más reales posibles. Pero ahí te vas a tener una idea mucho más clara de que si el producto que vas a traer pues vale la pena o no. ¿Ok? Y bueno, ¿qué tiene? Jonathan, los couriers si vas a traer hasta $200 cobran por kilo o fracción. Hay algunos que te cobran el kilo redondo. No, no es conveniente, o sea, no es rentable para los couriers que te traigan, que te cobran por medio kilo, por 700 gramos. Okay. A ver, sigamos. Ahora, ¿cómo se identifican los costos de importación? ¿Por dónde comenzar? Pues aquí vamos a volver a tocar el tema de los Incoterm, que lo vimos en la unidad 2 o 3 del módulo 1, porque tener los Incoterms o establecer tu costo en base a los Incoterms es la forma más ordenada que puede haber. Aparte, acuérdense que los Incoterms son de uso obligatorio a nivel internacional y están en todas las facturas y están en todo contrato de compra-venta internacional. Así que es casi que imposible que no puedas identificar los 5 termos. ¿Y cómo es que se realiza? Pues eh, se comienza con los precios export, es decir, el precio de tu mercadería puesto en fábrica, o es el precio al cual te está vendiendo tu proveedor, ¿no? A este precio export hay que adicionarle, hay que añadirle el traslado interno desde la fábrica de tu proveedor hasta el almacén en Miami, por ejemplo, o hasta el puerto o hasta el aeropuerto y los gastos de aduanas que van a incurrirse en el país de origen de tu proveedor. Sumado a estos conceptos vas a tener tu precio FOB o tu precio FCA. FOB si es un despacho marítimo, FCA si es un despacho aéreo.
¿ok? Hasta ahí ya tienes tu precio FOB o tu precio FCA. A eso hay que añadirle tu transporte principal, tu flete internacional, si es por mar, si es por aire, o si lo vas a traer por un courier. Lo que obtienes sumando el flete internacional a tu precio FOB o FCA es el precio CFR, en casos sea un envío marítimo, o tu precio CPT en caso sea un envío aéreo. A esto, si tú vas a contratar una póliza de seguro de transporte internacional para evitar cualquier contratiempo con tu mercadería, pues vas a obtener tu precio CIF. Tu precio CIF ya incluye el precio de la mercadería del producto, incluye tu flete internacional, incluye todos los gastos de origen, incluye el seguro si lo has contratado. Y a esto tienes que sumarle tus costos de descarga aquí en puerto o en aeropuerto, los aranceles, el coste de transporte de aduana, es decir, el transporte aquí interno, el costo del almacén, lo que te va a cobrar propiamente tu agente de aduana, ¿ok? Y finalmente vas a obtener tu precio de EDP, que ya es el último precio que vas a obtener y va a ser tu precio puesto en tu oficina, en tu casa, en tu trabajo, y ya liberado de todos los impuestos. Y tu precio de EDP es el precio último que vas a obtener listo para comercializar. Aquí lo vamos a ver en letras, en la plantilla de Excel lo vamos a ver uno a uno y vamos a ver en cada situación, en un courier, en una carga suelta, sea aérea o sea marítima, y también en una simulación con un contenedor, por ejemplo. Ahora, el factor de importación. ¿Qué es el factor de importación? Factor de importación es la suma de todos los costos incurridos, incluido el valor de la mercadería, entre el valor de la mercadería. En este ejemplo muy, muy simple, tenemos un valor de mercadería de $10,000. Todos mis costos totales para importar esa mercadería, incluyendo los gastos de origen, el transporte internacional, los gastos aquí en destino, son de $2,500. ¿Okay? Entonces, en total, yo para traer esa mercadería importada voy a hacer una inversión de $12,500. Eso quiere decir que mi factor de importación va a ser los $12,500 entre los $10,000, que es el costo solo de la mercadería. Entonces, tengo un factor de importación de 1.25. Ahora, ¿por qué es importante manejar el lenguaje de factor de importación? Porque, por ejemplo, si ya estás ya en el mundo de las importaciones, o aún así, para que te familiarices más aún, hay ciertos factores de importación promedio, aunque no se puede estandarizar, pero sí que se puede manejar promedios. Tú mejor que nadie conoces el rubro en el que estás. Por ejemplo, en el rubro en el que yo trabajo actualmente, pues nosotros manejamos factores de importación. Si es un envío marítimo de 1.05. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier mercadería que en la empresa en la que trabajo importemos y se va a traer por mar, pues aplicamos al precio del producto el factor de 1.05. Me es más fácil, o te va a ser más fácil, aplicar un factor de importación promedio para que tengas una idea de cuánto es lo que te va a costar. Pero evidentemente eso varía de producto en producto, varía de la cantidad y del volumen que traigas, porque no es lo mismo un factor de importación del rubro de herramientas, por ejemplo, a un factor de importación de que vayas a importar ropa. Por ejemplo, las herramientas pagan al valor en 0 y la ropa paga al valor en 11%. Entonces, es distinto. O sea, cada sector, por así decirlo, maneja un factor de importación diferenciado. Si ya estás en este mundo de las importaciones, pues puedes ir armando un historial, puedes ir armando costeo de todas las importaciones anteriores que has venido trayendo, para que tengas una idea de cuánto ha sido tu factor de importación. De repente tienes un promedio de 1.10, por ejemplo, y llega una importación y ves que esa importación tuvo un factor de 1.25.
y dices, pero ¿por qué va a tener un 1.25 si mi promedio siempre ha sido un 1.10? De repente en esa última has pagado más algún servicio adicional o ha habido algún sobrecosto que no estabas considerando o que se haya incurrido por algún error en el proceso de la importación. Entonces, tener el registro del factor de importación creo yo que te va a facilitar cuando quieres hacer un costeo. Y bueno, y esto el tema de los derechos a pagar es básicamente un refresh de lo que ya hemos visto para ahora que vamos a ver el trabajo en Excel. Para que te acuerdes de que si vas a traer hasta $200, sea para uso personal o para importación, no estás obligado a pagar tiempo. No pagas los valores, no pagas IGB. Solamente le vas a pagar al courier lo que te vaya a cobrar en flete internacional, los gastos de aduana del courier y el delivery. Entre 200 y $2.000, acuérdate que pagas un ad valorem del 4% más el IGB. Si eres persona jurídica, el IGB regresa, el ad valorem no es un gasto que puedas recuperar. Y más de $2.000, pues va a depender de la clasificación arancelaria. Es decir, va a depender de tu partida, si tu partida paga ad valorem o no. Dependiendo de ello, es que lo vas a considerar dentro del costeo. ¿Ok? Y ahora vamos al Excel, que creo que va a ser más divertido y más entretenido. Si tienen alguna pregunta hasta esta diapositiva, chicos, me dejan saber para continuar con el archivo Excel. A ver, vamos a resolver algunas preguntas antes de comenzar con el archivo Excel, ¿ok? Los courier cobran porque, bueno, eso ya lo respondí. Buenas noches, ¿nos puede regalar un modelo de certificado de origen para USA? El modelo del certificado de origen de Estados Unidos, puedes entrar a la página web de Minceturn y te vas al TLC de Estados Unidos, Perú, y ahí está en formato Word para que los descargues. En la sesión 1 o en la sesión 2, en las diapositivas también hay un modelo de certificado que adjunté ahí. ¿Podrías revisarlo ahí? Las diapositivas las vamos a pasar. Me parece que sí las han pasado. Si no, voy a pedir que las vuelvan a pasar. Jonathan nos pregunta, ¿hay un ratio promedio en las importaciones entre 200 y $2.000? Un ratio promedio, imagino que te refieres al factor de importación, ¿es posible? Pues va a depender, porque no es lo mismo tener un factor de importación de $2.000 de una pieza, por ejemplo, que te cueste $2.000 y pese menos de 1 kilo, a que esa misma pieza, o perdón, otra pieza del mismo valor de $2.000, pero que ya no pese 1 kilo, sino que pese 5, 6 kilos. Entonces, más que el ratio promedio entre valor va a depender del tipo de producto que traigas. Por eso por eso les comentaba que en el rubro en el que yo estoy, que sé que son mercaderías, herramientas, sé que no pagan valores, sé que es mercadería pesada. Entonces, si yo sé que voy a traer algo por courier, por ejemplo, los factores en mi caso suelen ser mucho más altos. Estamos hablando de 1.40, 1.50, 1.35. Sin embargo, si lo traigo por mar en un consolidado, pues el factor ya ni siquiera llega al 1.10. Y también depende si lo traes de Estados Unidos, porque el flete de Estados Unidos es uno, a que traigas un flete desde China, por ejemplo, desde Europa, ¿no? El BAF es un recargo que se aplica al flete internacional. Es un recargo por el petróleo, es el Bunker Adjustment Factor. Ya no lo suelen cobrar realmente, hace bastante tiempo que no escucho que lo cobran, pero imagino que habrán algunos forwarders que sí lo siguen cobrando. Okay. Si el factor es más alto, no sería bueno. Eso va a depender, como lo dije inicialmente, va a depender en el rubro en el que estés. Evidentemente, al ser más alto tu factor, el costo al que va a llegar va a ser mayor. Entonces, si el mercado está dispuesto a pagar un producto con ese costo promedio, pues no tendría por qué ser alto, ¿no?
Pero eso, nuevamente digo, depende del mercado en el que estés, la cantidad que traigas. De repente tendrías que evaluar esto, por qué tu factor es tan alto, ¿no? Al hacer el precosteo te vas a dar cuenta cuáles son los conceptos que te están, que tienen mayor proporción en los factores. Ángel nos dice, me cobran 447.14. Imagino que estamos hablando de un envío marítimo. Pues va a depender cuánta tonelada estés trayendo, el volumen, qué tipo de mercadería es, cómo has cerrado tu negociación con tu forwarder, si lo has cerrado en Incoterm FOB, si lo has cerrado en CFR o en CIF, para ver quién debería asumir ese gasto. ¿Okay? Ahora, sigamos con el Excel. Me van contando cómo van con el Excel. No, aquí no está. Les voy a abrir el Excel. Pensé que lo tenía abierto. Aquí está. Está cargando. Aquí está. Esta es una plantilla que ya está hecha. Ya lo único que tendrían que hacer ustedes es cambiar, por ejemplo, el precio unitario, la cantidad, cuánto es lo que le están cobrando por flete, todo lo demás. Es una plantilla que se la voy a dejar, por ejemplo, si cambian acá 10, todo se cambia. Si en vez de 7 ponen 50, ven que todo varía. Esto es para menor a $200. Acá tienen un precio de venta referencial que ustedes pueden ir cambiando, por ejemplo. Okay, la posible utilidad que vayan a tener. Y esta es otra, si van a traer mercadería mayor a $2,000, es decir, una importación definitiva, una importación para el consumo. Acá también pueden ir cambiando la cantidad, el valor FOB unitario, porque ahí está el valor FOB, el ad valorem en caso pague. Este es un ejemplo para relojes tipo pulsera, que tienen esta partida arancelaria y paga 6% y la cantidad de 50. Esto lo podemos ver al último. Me interesa más que tengan la plantilla, sí, me parece bien, pero me interesa más que aprendan a hacer una plantilla ustedes mismos, porque no es nada complicado, no es muy complicado y creo que es más fácil de entender si la vamos haciendo juntos. Así que comencemos aquí. Vamos a asumir, vamos a ir haciendo esta plantilla juntos, ¿ok? Vamos a asumir un producto X. Si alguno me quiere decir uno por interno, pues puedo tomar sus sugerencias, no hay producto. Sigamos con los relojes, ¿ok? Relojes de pulsera. Para un mejor orden, producto relojes de pulsera, ya sabemos que pagan 6%. Digamos que tiene un precio unitario de $10. Ok, es un precio referencial. Vamos a poner el formato en dólares. Mientras más ordenado creo que es mejor. Ustedes pueden poner el producto que deseen. Ok, el precio. Y en cantidad, digamos que vamos a traer pues un consolidado. Esto va a ser un consolidado, va a ser un LSL. Desde Miami, ¿ok? En cantidad vamos a decir que vamos a traer unas 1.500 unidades, exagerando. Esto se va a embarcar puerto de origen, Miami. Ok, puerto de origen, Miami. Digamos que esto tiene un peso, que los relojes no pesan mucho, pero como estamos en suposiciones, vamos a decir que esto pesa 1.500 kilos. O sea que no aplicaría para relojes, pero es un supuesto. Y tiene un volumen de 2 metros cúbicos. Los metros cúbicos en inglés es CBM, siempre.
Entonces vamos a traer relojes de pulsera. Bueno, van a ser unos relojes bastante pesados. Sabemos que los relojes de pulsera pagan 6% de ad valorem. Precio unitario $10. En este caso no vamos a asumir que estamos trayendo con un certificado de origen solo para efectos del ejercicio que estamos haciendo aquí. ¿Okay? La cantidad va a ser de 1.500 unidades. El puerto de origen va a ser Miami, Estados Unidos. Todo el pedido tiene un peso de 1.500 kilos y tiene un volumen de 2 metros cúbicos. Entonces, ¿cómo hago un precosteo? Para eso tengo que cotizar, evidentemente cotizar con algún forwarder que maneje envíos desde Miami por mar. Este es un supuesto que lo vamos a traer vía marítima, ¿ok? Para aclarar. Lo que yo sugiero personalmente es siempre cotizar con 3 forwarders distintos para que tengas una idea de si el precio que te están cobrando es lo que corresponde o no, si están dentro del rango promedio o no. El forwarder te va a indicar cuáles son las próximas salidas de nave, por ejemplo, porque evidentemente cuando tú cotizas, si estamos hoy día 16 de diciembre, posiblemente sea una compra que no vas a hacer ahorita, sea una compra que vas a hacer de acá a 10, 15 o 20 días. Entonces vas a cotizar con una ventana más o menos de 2, 3 semanas antes de que la mercadería esté lista. Y pues siempre solicitarle a tu forwarder con el que vayas a trabajar que te brinde tanto los costos y los gastos del flete internacional como los gastos aquí en destino. Por ejemplo, ese concepto que nos comentaba uno de sus compañeros del BAF, posiblemente no se lo hayan indicado en el costeo. Cuando le cotizaron el flete no le dijeron nunca que le estaban cobrando un concepto por BAF. Entonces, hay que pedirle a todos los forwarders cuáles son todos los costos involucrados, tanto en el flete internacional como los costos aquí en destino. Entonces, ¿cómo comenzamos? ¿Se acuerdan que en la diapositiva vimos que para hacer el costeo teníamos que hacer utilizando los 5 terms? Pues vamos a comenzar utilizando los 5 terms para un mejor costeo. Así que comenzamos. El primer Incoterm que habíamos dicho para utilizar en el costeo es el Incoterm Export. Okay. Entonces, ¿cuál sería mi valor export en este ejercicio que estamos haciendo? Mi valor export sería la cantidad de piezas que estoy trayendo, en este caso de los relojes, por el precio unitario. Vamos a tener un valor export de $15,000. Ese va a ser el valor de mi importación, que es bastante, es algo caro, pero bueno, es un ejemplo. Luego dijimos que al valor es porque hay que sumarle el traslado interno y los gastos de aduanas de origen. ¿Ok? Entonces, vamos a considerar acá traslado interno o inland freight también que lo llaman. Vamos a suponer que el traslado desde la fábrica del proveedor hasta el almacén en Miami, pues nos van a cobrar unos $200. ¿Ok? $200 promedio. Entonces, voy a tener un valor FCA Almacén Miami. Lo coloco así para ser bien específicos. Vamos a tener un valor de $15,200. Ahí me dejan saber si todo está claro, todo está ok, creo que sí. En la diapositiva se indicaba gastos de aduanas de origen para llegar al FOB. Si fuese un ejercicio de una importación china, por ejemplo, si hubiese adicionado los gastos de aduana antes de llegar al valor FOB, pero en este caso en Miami, usualmente una vez que tú envías tu mercadería al almacén en Miami, estamos hablando de mercadería carga suelta mayor a $2,000, pues es tu forwarder quien realiza el agenciamiento de aduanas. Entonces, solo en este caso es que los gastos de aduana de origen se colocan aquí.
¿Cuál es el concepto de gasto de aduana de origen? Lo habíamos visto ya, es el SET. Te cobran un valor de SET por facturas mayores a $2.500. Hay algunos que te cobran $15, hay un forward con el que trabajo me cobra 25, el otro me cobra 20, así que vamos a dejarlo en $20. Entonces, ya tengo mi valor FCA total y mis gastos de aduana en origen, y esto me va a dar mi valor FOB Miami, que serían la suma de mi valor FCA más mis gastos de aduana en origen. Okay. Hasta aquí ya tenemos nuestro valor FOB Miami. Ahora, ¿qué más decíamos en la diapositiva? Ok, el costo de tu transporte internacional. ¿Cuánto nos van a cobrar por trasladar la mercadería desde Miami hasta el puerto de Callao? Estamos hablando que su carga suelta y va a ser vía marítima. Entonces, el flete internacional, en este caso, si se acuerdan en las sesiones anteriores, el flete internacional en transporte marítimo te lo cobran o por tonelada o por metro cúbico, el que sea mayor. En este caso, tenemos 2 metros cúbicos y tenemos 1.500 kilos, que en toneladas estamos hablando de 1.5 toneladas. Entonces, mi forward lo que me va a cobrar va a ser el valor del flete por el mayor, que en este caso va a ser los 2 metros cúbicos. Entonces, ya sabemos que desde Miami hay una tarifa promedio de $40. $40 por los 2 metros cúbicos. Okay, no me va a identificar porque aquí le he puesto CBM. Entonces vamos a ponerle aquí volumen para saber la unidad de medida, CBM. Ok, entonces, miren, por este volumen y por este peso, 1.500 kilos, volumen 2 metros cúbicos, el flete internacional solo nos va a costar $80. No es nada caro en realidad. Ya hemos visto que traer mercadería por mar resulta ser más económica si tienes el tiempo para esperar. Ok, entonces ya hemos añadido el transporte internacional y lo que obtenemos ahora es el precio CFR. El precio CFR va a ser sumando el valor POP más el flete internacional que voy a pagar. Ahora, lo siguiente sería sumar un seguro internacional. Que va a depender de ti si lo quieres pagar o no. Entonces, en este caso vamos a asumir que sí vamos a contratar un seguro internacional. Una póliza por un valor por mercadería de $15,000 no te debería costar más de $50, exagerando, porque en realidad puedes encontrar en el mercado bastante menos. Depende mucho del valor de la mercadería. ¿Okay? Entonces ya tenemos el CFR, el costo CFR, ya tenemos el seguro. Y lo siguiente es que obtenemos el precio CIF Callao total. Ya nos vamos dando cuenta que lo que comenzaste comprando con $15,000, su costo puesto en Callao, en el puerto del Callao, es de $15,350. Es decir, se han visto involucrados $350 en el camino. Una vez que tienes tu precio CIF, hay que adicionarle todos los demás gastos habidos y por haber que se paguen aquí en destino. Entonces, esto lo vamos a ponerlo de color amarillito para resaltarlo. Y vamos a decir, ok, este es mi valor CIF Callao total. Y aquí le vamos a colocar un concepto de gastos de destino para saber esto en dónde lo voy a pagar. Okay. Lo primero vamos a considerar el ad valorem.
El ad valorem que era de 6%. ¿Ok? Entonces el valor, el ad valorem es el 6% que está arriba por el valor CIF callado. Vamos a pagar solo de ad valorem casi $1000, es bastante. Estamos hablando de $921. Ahí te vas dando cuenta que los productos a los cuales se aplica ad valorem pues tienen un costo más alto, ¿no? Por eso es bueno ver, es bueno ver si la partida arancelaria a la cual vas a traer el producto, la partida arancelaria del producto del cual vas a traer, pues se puede aplicar algún certificado de origen, ¿no? Imagínate que te puedas aplicar un certificado que te libera aunque sea el 50% de los valores, pues te estarías ahorrando aquí más de $450. ¿Ok? El ad valorem es un gasto en destino porque se lo pagas aquí en la aduana, es un valor que no recuperas. El IGB no lo coloco porque el IGB si vas a importar como una empresa lo vas a recuperar, por lo tanto no es un gasto propiamente. Entonces el IGB no va, descartado. ¿Qué más vas a pagar? Vas a pagar a tu agente de aduana. Perdón, antes de tocar el tema de la agente de aduana, acuérdense que los fletes internacionales, casi el 95% de los forwarders, además del flete, te suelen cobrar un handling. Un concepto de handling o un THC, vamos a llamarle aquí handling, ¿qué te cobra tu forwarder? Voy a colocarle aquí el FFW, que es del forwarder. Eso te lo cobra el forwarder. Usualmente está en unos $45, o $35, o $40. Ese es el promedio. ¿Okay? Entonces, este es un handling que te cobran aquí en destino, tu forwarder. Acuerdo, puede ser handling o THC. Ahora, si es un cobro que te lo están haciendo aquí en destino, en Perú o en Lima, recuerda que todos los cobros aquí en Lima están afectos a IGB. No estoy considerando en el costeo el IGB. Voy a colocarle aquí gastos en destino sin IGB. Porque el IGB, como ya te había comentado, lo vas a recuperar. Entonces, en el handling sería los $45 más el 18% del IGB. Pero dado que el IGB, como lo vas a recuperar, no lo estoy considerando como costo. ¿Ok? Entonces, es lo único que le vas a pagar a tu forward. Correcto. Luego, el otro operador que interviene en tu proceso de importación es tu agente de aduanas. La agencia de aduanas, habíamos visto que te cobra en promedio un 0.3%, es lo que está ahorita en el mercado, de tu valor CIF. Estamos hablando que nuestro valor CIF es 15.350, entonces te va a cobrar 46.05. No, no te va a cobrar $46, porque las agencias de aduana tienen un cobro mínimo. Porque imagínate que traigas $5.000. Si fuese $5.000 su valor CIF, pues te va a cobrar casi nada. Entonces, los agentes de aduana lo que te dicen es, te cobro el 0.3% de tu valor CIF. En su defecto, mi cobro mínimo es de $70. En el caso del agente de aduana con el que trabajo yo, nos cobra $70 como valor mínimo. Entonces, en este caso, como no llega al mínimo, vamos a aplicar los $70. Otro concepto que te puede cobrar tu agente de aduana es gastos operativos de la agencia de aduana. ¿Cuánto te suele cobrar con esto? Te pueden cobrar 25, 30, $35. ¿Sí? Digamos $35 es lo que nos va a cobrar. ¿Ok? Ok, ya hemos puesto los gastos o los cobros de tu forwarder, los cobros de tu agencia de aduana. ¿Qué otros costos están involucrados también? Acuérdate que tu mercadería no se queda en puerto, no se queda en el barco, tu mercadería ingresa a un almacén extraportuario. Entonces va a haber unos gastos de almacén. Vamos a poner almacén extraportuario. Cada almacén tiene su propio tarifario. En promedio, la oferta debe estar, no debe haber mucha variación entre una empresa y otra. Ya habíamos visto, por ejemplo, el tarifario, una factura de ranza para una carga suelta más o menos con este peso. Así que para este peso
Y para este volumen, estamos hablando de 1500 kilos, en promedio un almacén extraportuario te debería estar cobrando unos $200. Te puedo facilitar el número por el tema de que esto es mi día a día, así que tengo ya en mente más o menos cuánto es lo que te puede cobrar. Si tú no sabes cuánto es lo que te va a cobrar y tú necesitas saber en tu precosteo, pregúntale a tu agente de aduana o pregúntale a tu forwarder. Más que a tu agente de aduana, a tu forwarder, perdón. Porque acuérdate que el almacén al que ingresa tu mercadería suelta va a depender de la línea naviera con la cual se traiga ese contenedor. Entonces tu forwarder es el que determina finalmente con qué línea naviera se trae y a qué almacén extraportuario va a ingresar. Entonces tu forwarder debe saber cuál es el tarifario del almacén. Así que si no sabes, pregúntales, estás todo tu derecho de pedirles esa información a ellos. Entonces, el almacén te va a cobrar unos $200 promedio. ¿Ok? Ya hemos pagado al forwarder, a la gente de aduanas, el almacén extraportuario. ¿Qué otros gastos hay? Hay un concepto que es el visto bueno. El visto bueno es un concepto que está relacionado a la línea naviera y al flete internacional. Que así traigas 1 metro cúbico, así traigas 500 kilos o traigas 12 toneladas o 15 toneladas, todos los importadores en una importación marítima pagan visto bueno. ¿De cuánto es el monto? Nuevamente va a depender de la línea naviera con la que traigas. Si estamos hablando de Miami, en promedio, un visto bueno no debería exceder unos $100. ¿Sí? Es un concepto en los cuales muchos importadores nos hemos quejado realmente porque es un concepto que hasta ahora no se tiene todo claro de que por qué lo cobran, pero lo vienen cobrando desde hace mucho y lo siguen cobrando, ¿no? Ojalá que en algún momento esto desaparezca porque no hay mucho sentido en que nos cobren algo en los cuales nosotros no vemos reflejado el servicio. ¿Ok? Entonces, ya pagamos forwarder, pagamos agencia de aduana, pagamos almacén. ¿Qué te está faltando? Que ya numeraste, ya le pagaste a tu agente de aduana, ya se paga el almacén. Falta adicional tu transporte interno. Es decir, el traslado de tu mercadería desde el almacén donde se encuentra hasta tu empresa, hasta tu casa, hasta tu oficina. Eso va a depender con quién lo contrates. Usualmente lo puede hacer el agente de aduana. Para una mercadería de 1,5 toneladas, no debería estar más de $80 promedio. $80 son como 300 soles. Sí, estamos hablando de $80. Es transporte interno. Si traes menos peso, evidentemente te van a cobrar menos, ¿no? Aunque también aplica el tema de que debe haber alguna tarifa mínima, ¿no? Para los transportistas aquí. ¿Qué más nos estamos olvidando para hacer nuestro costeo? ¿Se acuerdan que les dije que habían unos gastos interbancarios, unos gastos financieros cuando haces el pago a tu proveedor? Vamos a ponerle acá transferencia internacional. Transferencia bancaria. Ya les había comentado que contablemente no se incluyen los gastos financieros para el costeo de las importaciones, sin embargo, es bueno colocarlo, creo yo, porque finalmente es algo que tú vas a desembolsar, que va a salir de tu caja chica para que puedas importar. La transferencia interbancaria, evidentemente, lo haces mucho antes de que la mercadería llegue, ¿no? Porque usualmente pagas el 50% de la mercadería, después pagas menos. Perdón, después pagas la diferencia. Esto, ¿y por qué lo coloco aquí? Porque si tú haces tu transferencia interbancaria desde Perú, entonces el banco aquí en Perú te va a cobrar una comisión por la transferencia. Entonces no es un gasto que se debería colocar antes. Entonces, por un valor de $15,000 promedio, el banco te debe estar cobrando unos $50 por transferencia interbancaria. Entonces, y con esto hemos terminado todos los costos habidos en una importación marítima consolidada. Entonces, ¿a cuánto ascienden mis gastos en destino? Pues tenemos que son unos $1,501 total gastos de destino. Acuérdate que esto es sin IGB. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el costo total?
Vamos a con mi costo total entonces. Mi costo total va a ser mis gastos en destino más mi costo cifra. ¿Ok? En total, yo voy a desembolsar por esta importación $16,851. ¿Y cuál va a ser mi factor de importación? Ese que te decía que es importante que conozcas. Bueno, mi factor de importación va a ser mi costo total entre el valor de la mercadería. En este caso no es dólares. Esto es un número. Y este va a ser tu factor de importación. Para esta importación, tu factor de importación es de 1.12. Que en realidad no es un factor alto, a pesar de que es una simulación. Estamos dentro del promedio, teniendo en cuenta que vamos a pagar al valor. Ahora, ¿de qué te sirve hacer este costeo antes de? Pues aquí te darás cuenta si realmente, para empezar, tienes el flujo de efectivo para invertir en esta importación. ¿Cuáles son los conceptos de gastos que te están absorbiendo un gran porcentaje en el costeo? Por ejemplo, en este caso, así a simple vista, lo que más te jala o lo que más vas a invertir es en el ad valorem. Te das cuenta que solamente el ad valorem son casi $1,000. Entonces aquí te permite visualizar cómo reducir este costo. En este caso, el ad valorem evidentemente lo puedes reducir utilizando un certificado, ¿no? Algún costo adicional que digas, ¿cómo puedo reducirlo? Pues posiblemente es una idea el almacén, ¿no? Si bien puedes evaluar eh, previa coordinación con tu agente de carga, por qué ese contenedor lo manda a ese almacén, por qué no va a otro que de repente cobre menos. El tema del transporte interno puedes negociarlo con la persona que te va a hacer el transporte, con tu agencia de aduanas también, de repente me estás cobrando mucho, cóbrame menos. Ya ahí tienes que ir analizando concepto a concepto. Entonces, el costo unitario para terminar de cada reloj sería el factor de importación, el 1.12, por lo que me cuesta cada uno, ¿no? ¿Cuánto me cuesta cada reloj supuestamente? Precio unitario 10. Es decir, cada reloj yo lo estoy comprando al proveedor a $10. Y haciendo todo mi precosto de importación puesto aquí en Callao, trayéndolo marítimo como carga suelta, pues voy a tener un costo de $11.23. Que puede que sea muy alto, puede que sea muy bajo. Nuevamente eso depende del estudio de mercado que tú realices. ¿Okay? Ese va a ser tu costo unitario. Ahora, ¿cómo aplicas el margen del cual tú quieres? Pues eso va a depender. ¿No? Si tú quieres un margen, digamos, del 70%, digo, bueno, mi costo de importación, yo quiero marginar un 70%. Ok, vas a tener un 1.70. Es decir, tendrías que vender cada reloj en $19 para que obtengas un margen de importación de 70%. Dices, no, es muy poquito, ¿ok? Que no sea un 70%, que sea un 80%. Dices, no, aún así, de repente ni siquiera es muy poquito, sino el mercado está dispuesto a pagar más. De repente tú lo vas a vender a un precio muy barato. Entonces, hacer tu precosteo, tu análisis de los costos involucrados en la importación te permite evaluar todo eso antes de. No vayas a hacer esto cuando ya la mercadería está en tránsito, cuando esté aquí en aduanas. Eso es prohibido, por favor. Si están escuchando esto, acuérdense siempre que el precosteo lo tienen que hacer antes de. Bueno, no nos va a dar el tiempo para hacer un ejercicio aéreo o un courier que es mucho más simple. Creo que una carga suelta es de lo más complicado. Solamente una observación en el caso de que vayan a tener un contenedor full. Se aplican los mismos gastos que hemos visto, almacén transportario, visto bueno. En almacén te van a cobrar más porque vas a traer un contenedor. Pero hay un concepto adicional que es el gate in. El gate in, si vas a traer un FCL, hay un concepto que se llama gate-in, que es la devolución del contenedor vacío. Entonces, por gate-in te deben estar cobrando unos $200. Esto, a modo de referencia, para que sepas qué cosa es.
es la devolución del contenedor vacío. ¿Ok? Para los que sí van a preguntar, chicos, esta plantilla, como ven, la hemos hecho ahorita mismo. No la tenía preparada, hemos ido conversando qué producto, cuánto paga el valor, en cuáles son los gastos, así que no la tenía guardada, la voy a guardar, se los voy a hacer llegar con el equipo de Campex. Y faltando muy poco para terminar, díganme dudas, preguntas, quejas, sugerencias. A ver, Dani nos dice, profesor, para fines didácticos usted llega hasta el CIF, pero siempre se recomienda... Sí, sí, definitivamente. Siempre se recomienda negociar en FOB. ¿Por qué en CIF? Porque acuérdense que si tú compras en CIF, el flete internacional lo va a pagar tu proveedor. Ok, ahí no hay problema. Pero las condiciones del flete internacional tú no las has negociado, por lo tanto no tienes poder de negociación, no sabes cuánto te van a cobrar. Si, por ejemplo, estábamos considerando un visto bueno de... ¿dónde está el visto bueno? Vamos a ver. Estamos considerando un cobro de visto bueno de $100. Posiblemente en una negociación de términos CIF, no sean $100, sean 150 o sean 100, $180. Eso no lo puedes controlar tú porque no estás cerrando todo el flete con tu forward. Aparte hay otros conceptos como que si traes un full, por ejemplo, la sobreestadía, los días libres de sobreestadía que tengas con el contenedor, pues tampoco los vas a negociar tú. Los días de almacenaje en el terminal extraportuario tampoco los negocias tú. Entonces, siempre la recomendación es negociar en FOB. Soraya, sí, vamos a enviar el archivo, no te preocupes, lo voy a revisar con Camis. Bueno, creo que no tienen dudas, no tienen preguntas, me parece que les ha quedado súper claro, me parece bien. Jessica nos quiere consultar algo. A ver, vamos a ver. Voy a ir guardando esto antes de que nos olvidemos. Nos pase. Ok, esto es ejercicio en clase. Hoy estamos 16 de 12 cambios. Yo lo guardo y se los envío. Jessica nos pregunta, ¿la descarga directa o directa no sé cuál es el mejor costo sin garantía? Buena pregunta. Descarga directa. Hay un concepto que sí te permite obviar que tu mercadería ingrese al almacén, a algún almacén extraportuario. Eso siempre y cuando traigas fulles. Pues si traes carga suelta, eso no lo puedes aplicar. Si traes un contenedor completo, sí puedes aplicar la descarga directa en tu almacén propio de tu empresa. Pero para hacer eso, el almacén de tu empresa tiene que contar con todas las instalaciones y las medidas de seguridad que te pide SUNAT. Si tú cumples con todos esos requisitos, pues tu almacén se puede considerar como zona primaria y por lo tanto se deja en piso del puerto tu contenedor y el mismo puerto es el que traslada tu contenedor hasta en 48 horas directamente a tu almacén. Con eso te estás evitando pagar los $200 que te puede cobrar un almacén extraportuario. Pero nuevamente, para que realices esto, tu almacén tiene que cumplir con todas no restricciones, pero los requisitos sí que te pide la aduana para que puedas utilizar esto, ¿no? Jonathan dice, el metro cúbico de carga consolidada. Jonathan, depende de dónde traigas, ¿no? El ejercicio fue desde Miami. De Miami te cobran en promedio $40, sea por metro cúbico o tonelada, dependiendo cuál sea mayor. Mari Carmen nos pregunta, una consulta, ¿por qué medio se encuentran los proveedores fletes de origen? ¿Por qué medio se encuentran los proveedores fletes de origen? No sé si te refieres al flete. Si es el flete internacional, eso lo negocias aquí con tu forwarder. No necesitas contactarte con un forwarder allá en origen, ¿no? Tú aquí, tu forwarder, aquí en Lima, aquí en Perú, tú lo contactas, tú le dices, voy a traer una mercadería de Miami, de Canadá, de China o del origen del que vayas a traer y son ellos los que te van a cotizar. Ángel, factor de importación. Ok, lo repito súper rápido para que no te quedes con la duda.
¿Cómo hemos hallado el factor de importación? Si te das cuenta, estamos dividiendo el costo total, o sea, todo el costo de tu mercadería, del flete internacional, de los gastos en origen, de los gastos en destino, todos los costos involucrados en la importación. Todo eso que en nuestro ejercicio son los 16.851 dólares, lo hemos dividido entre el valor de tu mercadería. No entre el valor CIF, no entre el valor FOB, no entre el valor CFR, sino en lo que te cuesta tu mercadería. Entonces, eso nos da el factor de importación, 1.12. ¿Para qué nos sirve el factor de importación? Para que tengas una idea de cuánto es que te va a costar el producto puesto aquí en Lima, puesto aquí en Callao. Y nuestro costo unitario, si te das cuenta, lo que hemos hecho es multiplicar nuestro factor de importación, que en este caso es 1.12, por el precio unitario del producto, que es 10 dólares. Es decir, el reloj que tú negociaste con tu proveedor en Estados Unidos, que valía 10 dólares, puesto aquí en Lima, te va a costar 11 dólares 23. Eso es. Los almacenes usualmente te dan entre 20 a 30 días libres aquí en Lima. Ese es el promedio, ¿no? Y acuérdate que 200 dólares es un gasto aproximado. No estamos dando cifras reales, pero es bastante cercano. Por el cubicaje que hemos puesto de 2 metros cúbicos y por 1.500 kilos. Bueno, chicos, siendo las 9:05, si no tienen más dudas, más consultas, no se preocupen, voy a hacerles llegar el ejercicio que hemos hecho hoy para que lo tengan, para que lo practiquen, para que cambien números, para que hagan las simulaciones de las importaciones que vayan a traer ustedes. Y nos vemos el día viernes para los que van a continuar. En la última sesión, va a ser la sesión 8, vamos a ver consejos, tips, sugerencias, esto de lo que he aprendido durante este tiempo, de los errores que he cometido también, porque se aprende también con los errores, así que no me gustaría que ustedes caigan en los mismos errores. Ahí les voy a contar un poco. Si tienen dudas, preguntas, algún tema que no les haya quedado claro durante estas 7 sesiones, pues el día viernes es el momento de preguntas. ¿Okay? Que tengan una buena noche y nos vemos el viernes. Cuídense.
Momento. Está la lista, ¿no? Mira. Mira, limpia, mira. No te voy a decir, no me des nada. Guarda.